Los vientos de la estepa aullaban como una bestia viva a través de Asia Central, trayendo consigo el trueno de los cascos y el olor de las ciudades en llamas. A principios del siglo XIII, se había formado una tormenta en las llanuras de Mongolia, una que barrería desde el Pacífico hasta el borde de Europa, dejando a su paso montañas de cráneos y las cenizas de civilizaciones antaño grandes. Esto no fue simplemente una conquista, fue una transformación a través de la aniquilación. ¿Cómo pudieron tribus nómadas, dispersas y analfabetas llegar a dominar los reinos más avanzados de su época? La respuesta comenzó con un hombre que vio la unidad donde otros veían el caos. Temujin, el hijo de un marginado envenenado que se convirtió en Genghis Khan, gobernante universal. Nacido alrededor de 1162, Temujin entró en un mundo de traición. Su padre fue asesinado por una tribu rival, su familia abandonada a morir en la estepa. El hambre le enseñó la crueldad. La supervivencia le enseñó la paciencia. Cada humillación lo convirtió en un estratega que confiaba en la lealtad por encima de la sangre y en la disciplina por encima del orgullo. Cuando unió a las tribus mongolas en 1206, hizo algo que nadie había hecho antes. Convirtió a los nómadas en un ejército y al caos en un arma. Sus métodos eran brutales, pero sistemáticos. Cada soldado, ya fuera rico o pobre, estaba sujeto al sistema decimal, unidades de 10, 100, 1000, 10.000. El mérito, no el nacimiento, determinaba el rango. Las órdenes fluían a través de una cadena de mando inquebrantable. Los jinetes de la estepa ya no eran incursores. Eran un organismo rápido, fluido y terriblemente eficiente. La velocidad fue la primera y más letal ventaja del Khan. Cada guerrero tenía múltiples caballos, lo que les permitía viajar hasta 160 kilómetros al día, superando con creces a cualquier ejército medieval. La comunicación llegaba a través de una intrincada red de relevos de jinetes conocida como el Yam, el sistema postal militar más antiguo del mundo. Los mensajes podían correr de un extremo al otro del imperio más rápido de lo que cualquier enemigo podía responder. Pero la brillantez de los mongoles no residía solo en su movimiento, sino en cómo usaban la velocidad como engaño. Podían aparentar retirarse, dispersándose con miedo, solo para rodear a sus perseguidores a millas de distancia. Ejércitos enteros se desvanecían en el polvo. Luego reaparecían por la noche para atacar desde todas las direcciones. Contra Genghis Khan no había línea de frente, solo una trampa esperando cerrarse. Cuando los mongoles atacaban, lo hacían con una coordinación que desafiaba la imaginación. La vanguardia golpeaba rápidamente, seguida por arqueros que desataban tormentas de flechas antes de que el enemigo pudiera formar filas. Una vez que cundía el pánico, la caballería pesada entraba a matar. Cada campaña seguía este ritmo de terror. Reconocimiento, engaño, destrucción, persecución. La primera prueba real de la máquina mongola llegó en 1219, cuando Genghis Khan envió emisarios al imperio corásmio, un poderoso estado musulmán que abarcaba Persia y Asia Central. El Shah, arrogante y despectivo, asesinó a los emisarios mongoles. En el código de honor de la estepa, eso no fue un insulto. Fue una declaración de guerra. Lo que siguió no fue una campaña, sino un apocalipsis. Genghis Khan desató un ejército de más de 200.000 hombres, moviéndose en múltiples columnas convergentes a través de los desiertos y montañas de Asia Central. Ciudades como Bujará, Samarcanda y Urgench cayeron una por una. El asedio de Bujará sigue siendo infame. Cuando la ciudad se rindió, Genghis Khan entró en la gran mezquita, subió al púlpito y declaró que si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como él sobre ellos. Luego sus tropas arrasaron la ciudad. Decenas de miles fueron masacrados.
Los supervivientes fueron esclavizados o utilizados como escudos humanos en el siguiente asalto. En Samarcanda, el mismo destino esperaba. Los mongoles desviaron ríos para inundar fortificaciones, dispararon nafta ardiente y utilizaron ingenieros capturados de China para construir torres de asedio. La resistencia era inútil, y ese era precisamente el punto. Gengis Khan libró una guerra psicológica con tanta habilidad como libró batallas físicas. Se permitía huir a los refugiados deliberadamente, difundiendo historias de ciudades borradas del mapa. Los pueblos a menudo se rendían antes incluso de que llegaran los mongoles. El miedo se convirtió en un arma más afilada que cualquier espada. Para 1221, el imperio corasmio había dejado de existir. Sus ciudades quemadas, sus campos salados, su población reducida a polvo. Los mongoles no solo derrotaron a sus enemigos, los borraron de la historia. Detrás de cada campaña había una inteligencia fría. Los mongoles no conquistaban a ciegas, estudiaban el terreno, interceptaban comunicaciones y empleaban espías disfrazados de mercaderes. Ingenieros chinos construían máquinas de asedio. Administradores persas recaudaban impuestos. Eruditos capturados cartografiaban ríos y caminos. El imperio se convirtió en una red de inteligencia viva, una que devoraba conocimiento tan eficientemente como consumía ejércitos. Su logística rayaba en lo milagroso. Manadas de caballos pastaban a lo largo de rutas planificadas previamente. Los depósitos de suministros aseguraban un movimiento continuo. A diferencia de los ejércitos sedentarios que dependían de lentos carros, los mongoles vivían de la tierra y del botín de guerra. Sus ligeros arcos compuestos podían perforar armaduras a 200 metros, permitiéndoles atacar sin entrar nunca en combate cuerpo a cuerpo. Pero ni siquiera la eficiencia de los mongoles podía ocultar su brutalidad. En Nishapur, tras la muerte del yerno de Gengis Khan, la población entera de la ciudad, más de 100.000 personas, fue ejecutada. Los historiadores debaten las cifras, pero el mensaje era claro. La resistencia era un suicidio. Para los mongoles el miedo era gobernanza. Una población aterrorizada no requería guarnición. A mediados de la década de 1220, la horda mongola había alcanzado los confines de Europa. Sus exploradores informaron de vastas tierras nuevas llenas de ciudades fortificadas, riqueza y ejércitos no preparados para lo que se avecinaba. Cuando Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña contra el reino Tangut, sus hijos y nietos heredaron no solo un imperio, sino una misión: la conquista sin fin. Bajo Godei Khan, los mongoles se volvieron hacia el oeste. Sus comandantes, Subotai, el mayor estratega de la estepa, y Batu Khan, nieto de Gengis, lideraron una invasión de Rusia en 1237. El invierno, que una vez había sido el gran ecualizador de los ejércitos, se convirtió en su aliado. Mientras los caballeros europeos luchaban en la nieve y el barro, los caballos mongoles prosperaban. Cruzaban ríos congelados como si fueran autopistas. Ciudades como Riazán, Vladimir y Kiev fueron borradas del mapa. Los cronistas describieron campos llenos de cadáveres e iglesias reducidas a escombros. Los pocos que sobrevivieron contaron historias de hombres que venían del este como langostas, sin perdonar ni a niños ni a sacerdotes. Los mongoles no luchaban por territorio, sino por su misión. Resistir era desaparecer. Para 1241, los mongoles entraron en Polonia y Hungría, aplastando a los ejércitos europeos en Liegnitz y Mohi. En Liegnitz, los caballeros polacos y alemanes cargaron con armaduras brillantes, esperando la gloria. En cambio, encontraron el mismo destino que los corasmios: retirada fingida, cerco, flechas lloviendo como granizo de hierro.
Cuando las fuerzas de Subotai abrieron sus filas, la caballería europea se hundió en un vacío y nunca emergió. Los mongoles decapitaron a los caballeros caídos, apilando sus cabezas en pirámides como advertencia. Europa misma estaba al borde de la aniquilación. El camino a Viena estaba abierto. Entonces, de repente, se detuvieron. En 1242, mientras los mongoles se preparaban para invadir Europa occidental, llegaron noticias desde Mongolia. Ogodei Khan había muerto. Según la ley mongola, todo príncipe debía regresar a casa para elegir un nuevo gran Khan. La invasión de Europa cesó de la noche a la mañana. Fue el único evento que salvó al continente. Sin embargo, esto no fue una retirada nacida de la debilidad, fue disciplina. Los mongoles estaban atados por la tradición, una estructura que valoraba el orden sobre la oportunidad. Cuando se fueron, lo hicieron deliberadamente, llevando su botín, prisioneros y mapas de Europa para referencia futura. Tras la muerte de Ogodei, el poder pasó por una serie de sucesores: Guyuk, Monke y finalmente Kublai Khan, quien transformaría el mundo mongol de nuevo, no a través de la destrucción, sino de la construcción de un imperio. Cuando Kublai Khan tomó el poder en 1260, el imperio mongol era el imperio terrestre contiguo más grande de la historia, extendiéndose desde Corea hasta el Mar Negro. Pero también se estaba fracturando. La misma inmensidad que lo había hecho imparable, ahora amenazaba con desgarrarlo. Kublai vio un camino diferente. Gobernar a través de la civilización, no del terror. Trasladó su capital a Kambalik, la moderna Pekín, y adoptó sistemas de gobierno chinos. Fundó la dinastía Yuan, mezclando tradiciones de la estepa y sedentarias. Sin embargo, incluso mientras vestía túnicas de seda, los viejos instintos mongoles permanecían bajo la superficie. Los mongoles invadieron Japón 2 veces, en 1274 y 1281, desplegando flotas masivas con decenas de miles de soldados. Pero la naturaleza misma se rebeló. Tifones, conocidos más tarde como kamikaze, o vientos divinos, aniquilaron sus barcos. Por primera vez, la horda imparable había encontrado un enemigo que no podía derrotar: el mar. En las selvas de Vietnam y las islas de Java, la caballería mongola se vio sumida en enfermedades, humedad y guerra de guerrillas. En Oriente Medio, sus fuerzas saquearon Bagdad en 1258, poniendo fin al califato abasí y sumiendo al mundo islámico en estado de shock. Los mongoles arrojaron al califa en una alfombra y lo pisotearon hasta la muerte, un acto simbólico de su total desdén por la autoridad divina. Pero incluso esa victoria llevaba semillas de declive. A medida que los príncipes mongoles adoptaban las religiones y costumbres de los pueblos conquistados, el Islam en Persia, el budismo en China, la ortodoxia en Rusia, su unidad se disolvió. El imperio que una vez había sido un solo cuerpo, ahora se convirtió en 4. La Horda de Oro, el Ilkhanato, el Kanato de Chagatai y la dinastía Yuan. Cada uno se volvió poderoso, pero ninguno pudo recuperar la aterradora cohesión del ejército original de Genghis Khan. Para entender cómo el imperio mongol consumió Eurasia, uno debe mirar más allá de las batallas y las fronteras, hacia la psicología. El verdadero genio de Genghis Khan no estaba solo en la táctica, sino en la manipulación del miedo como instrumento de gobierno. Antes de cada campaña, sus exploradores, los Noyan, difundían rumores de jinetes invencibles que podían aparecer de la nada. Exageraban las cifras, forjaban mensajes y se aseguraban de que el pánico echara raíces mucho antes de que llegaran los mongoles. El resultado: la rendición masiva.
Las ciudades que se rendían sin resistencia eran perdonadas, sus líderes reinstaurados bajo supervisión mongola. Pero aquellas que desafiaban eran aniquiladas tan completamente que incluso sus nombres eran borrados de la memoria. Esta regla binaria, misericordia por sumisión, aniquilación por resistencia, creó un mapa psicológico de terror que se extendió por continentes. En Persia, los artesanos tallaban escenas en miniatura de masacres mongolas en cerámicas como advertencia. En China los campesinos abandonaban los campos para huir ante la horda que avanzaba. En Europa del Este, las historias de flechas llameantes que eclipsaban el sol llegaban tanto a monasterios como a cortes. Si era cierto o no, no importaba. El mito de la invencibilidad mongola era más poderoso que cualquier arma. Lo que hacía únicos a los mongoles era su enfoque sistemático de la destrucción. Sus ejércitos no eran turbas caóticas, sino unidades jerárquicamente disciplinadas. Cada soldado llevaba cuerdas de arco de repuesto, flechas, carne seca y odres de agua, lo que permitía semanas de autosuficiencia. Los comandantes realizaban simulacros de batalla para probar la coordinación. Banderas de señales, tambores y cuernos permitían una comunicación precisa incluso en el caos de la guerra. También integraban el talento capturado en lugar de exterminarlo. Ingenieros chinos construían catapultas de asedio. Escribas persas administraban los impuestos. Escribas uigures creaban códigos de leyes escritos. Esta fusión pragmática creó un imperio de contradicciones, bárbaro en reputación, pero burocrático en operación. La yasa de Genghis Khan, su código de ley no escrito, imponía la disciplina a través de la obediencia absoluta. El robo, el adulterio o la deserción podían castigarse con la muerte. Pero la lealtad y el coraje eran recompensados con ascensos independientemente del nacimiento. En un mundo definido por la aristocracia, esto era revolucionario. El ejército mongol no era solo un ejército, era una meritocracia forjada en sangre. Los historiadores estiman que entre 40 y 60 millones de personas perecieron durante las conquistas mongolas, aproximadamente una décima parte de la población mundial en ese momento. Ecosistemas enteros colapsaron donde se destruyeron los sistemas de riego. En Irán e Irak, antiguos canales se secaron, convirtiendo tierras fértiles en 1900 países desierto. Sin embargo, en medio de la carnicería, el comercio floreció. Los mongoles reabrieron y aseguraron la ruta de la seda, conectando China con el Mediterráneo. Las caravanas transportaban seda, especias, vidrio y pólvora a través de miles de millas bajo la atenta mirada de las patrullas mongolas. Durante casi un siglo, un comerciante podía viajar de Venecia a Pekín con un solo pasaporte sellado por el Gran Khan. Esta paradoja, la destrucción creando estabilidad, definió la era mongola. Al quemar ciudades, despejaron el camino para el comercio. Al imponer el terror, aseguraron la paz. Los historiadores la llamaron más tarde la Pax Mongolica, la paz mongola. Una cruel ironía para un imperio construido sobre huesos. Los mongoles no solo conquistaron, conectaron. El papel, la imprenta y la pólvora se extendieron hacia el oeste, mientras que el acero y el vidrio europeos viajaron hacia el este. El intercambio de conocimientos se aceleró. Astrónomos musulmanes enseñaron técnicas de navegación utilizadas más tarde por los exploradores europeos. Ingenieros chinos introdujeron nuevas tecnologías de asedio. Incluso la peste negra, probablemente viajó a lo largo de las rutas comerciales mongolas, un sombrío eco de su alcance global. Los mongoles también cambiaron el concepto mismo de la guerra. Antes de ellos, el combate medieval era localizado y ritualista. Después de ellos, la guerra se volvió total, una lucha de aniquilación e intimidación.
Generales desde Tamerlán hasta Napoleón estudiarían sus métodos. La estrategia militar moderna, movilidad, inteligencia, dominio psicológico, puede rastrear su linaje hasta los jinetes de la estepa. A finales del siglo XIII, el legado mongol había trascendido la geografía. Aunque divididos, los kanatos continuaron dando forma al destino de Eurasia, mezclando culturas y obligando a las civilizaciones a adaptarse o perecer. En el siglo XIV, el imperio que una vez había gobernado desde el Pacífico hasta el Danubio, comenzó a desmoronarse bajo su propia inmensidad. Las mismas fuerzas que habían impulsado su ascenso, velocidad, conquista y adaptabilidad, ahora lo fracturaban. Los cánines locales se volvieron ambiciosos, las rutas comerciales cambiaron y las luchas internas debilitaron la autoridad central. En China la rebelión se agitó entre los campesinos aplastados por el hambre y los fuertes impuestos. La dinastía mongola Yuan perdió el mandato del cielo, la legitimidad espiritual para gobernar. En 1368, la dinastía Ming expulsó a los mongoles de regreso a la estepa. Los hijos del cielo que una vez gobernaron todo bajo el cielo, eran ahora errantes de nuevo. En Persia, el Ilkhanato colapsó en una guerra civil. En Rusia, la Horda de Oro perdió el control ante potencias emergentes como Moscú, sembrando las semillas de un nuevo imperio que un día dominaría Eurasia por derecho propio. El legado mongol no desapareció, mutó. Los descendientes de Genghis Khan se desvanecieron, pero su influencia perduró. Su imperio destrozó fronteras, mezcló razas y redibujó el mapa del mundo. Los mongoles enseñaron a la humanidad el costo y la consecuencia de la guerra total, y la paradoja de que el orden puede nacer de la destrucción. Los historiadores modernos a menudo luchan por clasificar a Genghis Khan. ¿Fue un tirano bárbaro o un unificador visionario? Quizás ambos. Exterminó ciudades, pero creó la primera red comercial verdaderamente conectada del mundo. Aniquiló culturas, pero preservó a eruditos, artesanos y sacerdotes que podían servir a su visión. Incluso su legado genético es medible. Estudios sugieren que aproximadamente 1 de cada 200 hombres vivos hoy en día porta el cromosoma irrastreable hasta su linaje, un eco vivo de la conquista. Pero la historia mongola no trata solo de linajes o batallas, trata de transformación. El mundo antes de Genghis Khan era un mosaico de civilizaciones aisladas. El mundo después de él fue un vasto y brutal sistema de interacción. Una protoglobalización nacida en el fuego y el sudor de los caballos. La gran ironía de la historia es que el mismo imperio que gobernó a través del miedo también construyó los puentes que conectarían Oriente y Occidente durante siglos. Desde las cenizas de Bujará hasta los mercados de Venecia, los mongoles cosieron un mundo herido. Y así, cuando hablamos de ellos, no como monstruos o héroes, sino como fuerzas de la historia, vemos su verdadero legado. No lo que destruyeron, sino en lo que obligaron a la humanidad a convertirse en respuesta. Los vientos que una vez llevaron el trueno de los cascos, ahora susurran a través de ruinas y praderas. El imperio ha desaparecido hace mucho tiempo. But su eco, la idea de que el mundo puede ser conquistado, unido y remodelado por pura voluntad, todavía cabalga con nosotros. La tormenta pasó, pero el mundo que dejó atrás nunca volvería a ser el mismo.